Bienvenidos chicos a la cápsula número 3 de bondad. Esta es la última cápsula y vamos a ver en esta cápsula los últimos dos que nos faltan, que es cálmate y conserva. Antes de empezar, quiero decir una oración. Señor, gracias por este día, gracias por esta cápsula, Señor, que pueda enseñarnos y demostrarnos cómo aplicar la bondad y de verdad vivirla, Señor. Gracias por esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy y guíanos, Señor, en nuestro caminar. En el nombre de Yeshua, amén. Ok, entonces empecemos con eh, este capítulo que se llama Cálmate. Entonces, cuando hablamos de tener bondad, también hablamos de tener calma. Cuando alguien te molesta o cuando alguien te frustra y tú hablas sin bondad, puede ser que lastimes a esa persona. Y lo más fuerte en lo más fuerte de olvidar es una palabra que te dijeron que te lastimó, ¿verdad? Ni siquiera son los golpes, sino las palabras que alguien te dijo que te hizo sentir mal. Entonces, algo que quiero que aprendan de esta sección, de este capítulo, es controlar tu genio. Eso es súper importante. Es algo que se aprende, ¿verdad? Es un proceso. Y a través de leyendo la palabra y también de la práctica en tu diario vivir, aprenderás a controlar tu genio. Entonces, la bondad nos pide que tengamos dominio propio y también que no nos descontrolemos cuando tengamos ira o cuando nos molestemos, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar con nuestros genios y tenemos que mantener nosotros o nuestro genio o nuestros sentimientos, emociones bajo control. Entonces, eh, se, una cosa que se aconseja es confesar cuando te sientes como perturbado o molesto. Y obviamente no lo vas a hacer en un momento de ira o de enojo, sino en un momento donde estás calmado. Puede ser que ya pasaron varias horas y te calmaste, o sea, pasó un tiempo y te pudiste calmar y para sacar todo eso, confiesa lo que te hizo sentir mal y también admite a ti mismo o a ti misma lo que te hizo sentir mal para que puedas reflexionar y puedas resolverlo. Entonces, entonces para que no destruyas una relación, ¿verdad? De amistad, de familia, por ira, por no saber controlado o haber controlado tus emociones. Entonces, aquí vemos un doctor que dice, tú te molestas por cosas pequeñitas, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que tenemos que aprender a tratar de no hacer, ¿verdad? Molestarnos por las cosas pequeñas y especialmente en un área de trabajo. Entonces, en los trabajos espera como irritaciones, espera situaciones difíciles, porque los trabajos son para eso, ¿verdad? Para trabajarte y por eso te pagan, porque si no te pagaran no creo que estuvieras ahí en ese momento. Entonces, lo que dice, lo que nos enseña la bondad, ¿verdad? Es confesar nuestras frustraciones y controlarlas. Entonces, no es como actúes cuando las cosas están bajo control. Cuando tú estás bien y las cosas están pasando súper chévere, obviamente vas a estar bien. Yo no conozco a una persona que se moleste cuando las condiciones están perfectas, pero cuando las cosas están así como está este hombre que se está moviendo súper rápido y las cosas están descontroladas, em, es súper admirable y sí, o sea, es súper admirable conocer a alguien que cuando las cosas están pasando así, viene una tormenta, un huracán o algo y todo el mundo está gritando y corriendo, esta persona está calmado, está tranquilo. Eso es algo de admirar y eso es algo que tenemos que tratar de llegar a ser, ¿verdad? Entonces, cuando nos calmamos también protegemos nuestras relaciones y protegemos a las personas que queremos, ¿verdad? Entonces, tratemos de no molestarnos por cosas pequeñitas y confesar.
confesarte a ti mismo, reflexionar en las cosas que te molestaron, pero que pueden ser a lo mejor como algo que tú malinterpretaste o algo que pues no era tan grave como pensaste. Ok, entonces piensa en calmarte. Aquí este GIF nos dice, piense, porque tenemos que buscar maneras de relajarte y de calmarte. Es muy fácil decir, ay, pues cálmate. Y cómo, o sea, ¿cómo se puede calmar una persona si no tiene los métodos, no tiene las prácticas de poder calmarse a sí mismo? Entonces, también se puede sugerir leer libros de esto, de poder controlar tu ira si tienes problemas con eso o tus emociones, porque esto ayuda a que te cuides a ti mismo, ¿verdad? Y que también a que cuides a los demás, pero también te ayuda con tu dominio propio y te educa para cuando tú tengas tu propia familia. Ya vas a saber cómo relajarte cuando tu hijo eh, haga un reguero en su cuarto o si tienes un perro, muerde todo, ya sabes las maneras y las prácticas como calmarte, puede ser respirar o irte del lugar 10 minutos, pensar, reflexionar, puede ser orar, puede ser leer la palabra en un lugar lejos, alejado de las personas, ¿verdad? Puede ser dejar una conversación para no gritar o no decir cosas indebidas. Entonces, hay muchas maneras de calmarnos y relajarnos. La cuestión es ponerlas en práctica. Y como ya dije, es importante buscar maneras que trabajen y funcionen para ti. Ok, entonces dice, cálmate con mesura. Entonces, lo que vamos a aprender en esta sección de este capítulo es cómo bajar el genio, ¿verdad? Cómo suavizar el mal genio. Eh, a veces tenemos como una fuerte pasión, ¿verdad? Y tenemos determinación y queremos acabar las cosas y queremos tener control, ¿verdad? Pero a veces tenemos que darnos cuenta que hay que tener un equilibrio. Y si somos líderes, aún más, porque a veces queremos terminar las cosas y no nos importa la persona que está trabajando o nuestro equipo que está trabajando con nosotros, ¿verdad? Lo que queremos hacer es terminar, acabar, lograr la meta y ya. Y está bien ser determinado, está bien ser exigente. Lo único que no está bien es no tomar en cuenta los sentimientos y los pensamientos de las personas en tu grupo, ¿verdad? O en donde quiera que estés en tu proyecto, en tu casa, porque esto también puede aplicar a tu hogar, ¿verdad? Entonces, para ser buenos líderes, para ser buenos maestros o lo que quiera que sean, que requiere que seas un ejemplo, ¿verdad? Tienes que tener un equilibrio, tienes que tener un balance, ¿verdad? No puedes estar, no puedes estar muy determinado y muy fuerte y muy exigente, pero tampoco puedes estar muy relajado y que le pase todo, que pase el mundo entero y tú ahí sentado sin hacer nada. No, tenemos que estar equilibrados y perdón, tenemos que estar equilibrados y tenemos que cuidar de las personas a nuestro alrededor para poder ser buenos líderes. Y esto también, como dije, mencioné, para tener un hogar, una casa tranquila, ¿verdad? O tranquilo, eh, tenemos que establecer reglas y tenemos que crear límites con personas, ¿verdad? Para que ellos no se sientan, para que no crucen límites, para que tú sepas cuál es tu límite y para que las personas te respeten. Creando límites, ¿verdad? Es bondad, es tener bondad hacia ti mismo y también tener bondad hacia otra persona, porque cuando tienes hijos, obviamente quieres crear límites para que no hagan algo que no tengan que estar haciendo o para cuidarlos. Entonces, de esta sección quiero que aprendan eh, que hay que suavizar el mal genio, hay que usar la determinación o la pasión que tengas para ayudar a los demás, pero también tiene que estar equilibrado y para el hogar tenemos que establecer reglas y
tener límites para no irritar y para no lastimar a las otras personas a nuestro alrededor. Porque acuérdense que de todo esto todo se trata del prójimo, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo maneras de cuidar y amar al prójimo. Ok, entonces, conserva. Este es uno de mis gifs favoritos porque si han visto The Chosen, ven que aquí están danzando y están todos en armonía, los hermanos están en armonía, están celebrando en una boda. Y me pone a pensar o pienso en cómo era la manera de Jesús. Entonces Jesús, como vemos en la palabra y también como vemos en este show, en este programa, Jesús es un pacificador. Jesús no dice, vamos a vengarnos, vamos a buscar la persona que te hizo mal para que pague el doble. No, Jesús es peques o sea, no peques, perdón, dice, ve y no peques más. Como que reconoce tu error, pero te da misericordia y te da gracia. Entonces, aquí también vemos que las relaciones bondadosas como las que Jesús nos enseña, ¿verdad? El ejemplo de Jesús, eso no pasa por accidente, eso es algo planeado y eso es algo intencional. Y cuando quiero decir intencional, es algo que se hace con toda conciencia y con todo, con todo propósito, con un plan. Eh, y, y cómo podemos mantener esto eh, siendo bondadosos y algo súper necesario es tratar de ser bondadosos con todos, ¿verdad? Sabemos eso, ya lo tenemos claro, pero como dije y como mencioné, ser intencional crea amistades como estas, como la que ves aquí. Entonces, las buenas relaciones requieren constante inversión para nutrirlas y mantenerlas. Toda relación en toda generación necesita pacificadores. Y vemos también en estos episodios, en este programa, que a veces Simón Pedro se molesta y quiere pelear, pero sus compañeros o los apóstoles que lo ayudan a como a calmarlo. Su hermano le dice, no, cálmate, ¿qué haces? ¿Por qué estás peleando? Entonces como que ellos se afilan y se ayudan uno al otro a ser pacificadores. Am, pues también tenemos que conservar eh, la bondad en nuestros trabajos, ¿verdad? En nuestros hogares, especialmente cuando vayan al trabajo, cuando empiecen a trabajar, ¿verdad? Van a necesitar personas pacificadores porque hay gente en los trabajos que no les importan los demás, hay gerentes, hay jefes que no les importa el trabajador, sino el trabajo que se necesita hacer. Y también, bueno, es algo que te demuestra que en el mundo no hay bondad, pero si tú aprendes de estas leyes o aprendes ¿verdad? Las leyes, las instrucciones del Señor y aprendes a tener bondad, vas a estar pendiente y te vas a preocupar por los demás. Y esto es tener bondad en el trabajo. Y aquí vamos a ver este GIF que dice, I stopped caring a long time ago. Ya, o sea, ya dejé de que me importaran las cosas hace tiempo. Y obviamente lo puse para que se dieran cuenta que esto no, así no debemos ser, porque es muy fácil, como siempre menciono, ser indiferente, pero es más gratificante, es mucho mejor querer a las personas, ¿verdad? Y ayudarlas y preocuparte por ellas, especialmente en el trabajo. Aunque tú veas como injusticia, puede ser el líder que puede ser injusto, puede ser que no le importe a los demás. Tiene que haber alguien que sí le importa a las personas, que sí se preocupa por ellos, para que las cosas vayan bien y para que el ambiente se mejore en ese lugar. Entonces, tenemos que pensar en conservar. Aquí tenemos a Yeshua, un actor actuando como Yeshua, ¿verdad? Y se acuerdan cuando Yeshua dice, bienaventurados son los pacificadores. Y vamos a ver qué
qué resultado tiene ser pacificador en la Biblia más adelante. Pero por el momento quiero que piensen cómo pueden mantener la paz en sus hogares, en sus trabajos, en las escuelas, cómo puede ser pacificador y cómo o por qué se necesitan pacificadores en las casas, en las escuelas, en los trabajos, por qué se necesitan personas que busquen la paz. Y otra pregunta es, ¿tú conoces a alguien que es pacificador? ¿Conoces a una persona que trata de buscar la paz siempre y no se goza como en la pelea? Porque la mayoría de las personas son rapiditos para sacar el teléfono, ¿verdad? Y grabar una pelea, pero la mayoría no son como que, no, es muy raro que una persona se meta en una pelea y separe a las personas. Siempre va a haber alguien y ese es como lo más raro, ¿verdad? Lo que hay menos personas que quieran separar peleas. Hay más personas buscando un show, buscando entretenerse con peleas, buscando entretenerse con argumentos, discutiendo, pero hay pocos que quieren ser pacificadores. Entonces, ¿cómo podemos conservar con mesura? Aquí también hay un GIF que dice, I will not forget and I will never forgive you. No me olvidaré y nunca te perdonaré. Esto es lo contrario a lo que tenemos que hacer. Lo puse para que se den cuenta que hay personas así y también a veces nosotros adaptamos o adoptamos esa manera de ser, que no te voy a perdonar y no voy a olvidar lo que tú haces. Y eso poco a poco te envenena y te hace pensar mal de las personas. Si tú no perdonas a alguien, de verdad que es como es como beber veneno tú mismo esperando que esa persona muera, pero al final tú eres la persona que se está muriendo, ¿verdad? Entonces, buscar reconciliación con las personas y eh, y ser pacificadores y tratar de perdonar. Obviamente es algo que no es fácil, nunca o sea, el perdón ha sido fácil, eso de perdonar, la cuestión de perdonar nunca ha sido fácil. Y lo único que puedo decir es que el Señor hace cosas imposibles en cada uno de nosotros y si tenemos al Señor, si tenemos al Dios de los imposibles, Él nos puede ayudar a perdonar. Creo que en nuestro cuerpo humano, en nuestro pensamiento humano, se nos hace difícil tantas cosas, pero para Dios son cosas tan sencillas y básicas. Por eso Él nos como que nos empuja a perdonar y a dejar ir. Entonces, si tienes a alguien que te ha lastimado o has lastimado a alguien, pide perdón y perdona. Ok. Entonces, también me faltó decirles que en nuestros hogares, cada familia, ¿verdad? Tiene sus desacuerdos. Aprendamos a manejar con bondad para ser pacificadores cuando tengamos pleitos. Esto nos ayudará en toda área de nuestras vidas. Muchas veces tomamos esta actitud con nuestros hermanos, nuestras hermanas. Yo sé porque yo a veces me pasa esto que quiero decir, yo nunca voy a olvidar que agarraste esto y lo perdiste, así como con tus hermanos, ¿verdad? Pero en las familias hay muchos de esos desacuerdos, puede ser con tus papis, con tus padres, ¿verdad? O con tus abuelos o con tus primos, con quien sea. Es muy fácil agarrar rencores con tu familia, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a perdonar nuestras familias para que un día, cuando nos toque tener nuestra propia familia, no carguemos esas maldiciones o no sé si son maldiciones, pero esos hábitos que no ayudan, que no edifican, que son malos hábitos. Entonces, no carguen esos malos hábitos cuando tengan sus familias, sus casas, y enseñen a sus hijos a perdonar para que cuando pase algo y tú cometas un error, tu hijo te pueda perdonar. Porque obviamente si tú no perdonas, nadie te va a perdonar a ti.
ni siquiera Dios puede perdonar, ¿verdad? Si tú no perdonas a las personas que bueno, que te han lastimado. Entonces, perdonemos a nuestros familiares también. Em, Ahora vamos a hablar de la bondad del azulejo oriental y por qué escogimos esta ave para representar este cualidad de carácter. Am, una de las razones es porque los azulejos ayudan a alimentar a los polluelos de otros. Se dice que los azulejos cuidan polluelos de otras aves y no tienen que ser azulejos, pueden ser, no sé si puede ser gorriones, puede ser cualquier otro tipo de ave y sin buscar nada a cambio. Muchas aves no hacen esto es algo súper raro, pero es algo bondadoso y algo bueno que hace el azulejo. También los azulejos tratan de evitar conflictos y no son los que inician los conflictos. La mayoría de las veces los azulejos tratan de como que mind their own business, tratan de estar en lo suyo y vienen los gorriones o vienen otros tipos de aves y tratan de provocar conflictos con los azulejos, pero ellos siempre ceden, tratan de evitar problemas. Y, eso es algo que también tenemos que tomar como ejemplo. Lo triste de este caso es que los azulejos defienden a sus crías y todo, pero no son tan fuertes, son un poquito débiles. Son más débiles que las otras aves y a veces se mueren por estar defendiendo sus crías. Yo creo que porque las aves lo ven como eh, un ave débil, pues se aprovechan y toman lo que tienen y los lastiman, pues. Y también los azulejos ayudan a criar polluelos que no son de ellos. También se dice que los azulejos tienen hijos y esos hijos grandes ayudan a cuidar de los pequeñitos y les dan comida. Entonces, eh, vemos que en la naturaleza esta ave demuestra muchos ejemplos de bondad y es algo que yo creo que hasta a un ser humano le cuesta hacer, ¿verdad? Criar hijos que no son de ellos o darle comida a personas que no son su responsabilidad. Entonces creo que podemos agarrar ese ejemplo de esta ave y imitarlo, hacerlo en nuestras vidas para otras personas que a lo mejor, como los huérfanos y las viudas, ¿verdad? Que necesitan ayuda. ¿Ok? Entonces, para terminar, les quería leer ese versículo que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 7 al 9. Entonces, la palabra nos dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y eso yo creo que es lo más importante, ser llamado hijo de Dios. Porque si no, pues los que no dice, bueno, debería decir también, los peleoneros o la gente que le gusta pelear no será llamado hijo de Dios. Es lo que básicamente está diciendo. Entonces, para tener esto en mente, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores, tenemos que estar llenos de bondad y para ser buenos líderes, buenos maestros, para ser ese ejemplo, tenemos que tener bondad. Am, También tenemos que aprender que el ejemplo que nosotros damos vale más que las palabras y mantener la calma y manejar tu genio con bondad va a demostrarle a las personas que eres hijo de Dios o que eres hija de Dios. Entonces, para terminar, voy a decir una oración y acabamos con esta cápsula de bondad. Señor, gracias por esta palabra. Gracias Señor, gracias por esta cualidad de carácter. Gracias por la bondad. Señor, que podamos ser bondadosos con las personas, que podamos ser bondadosos con nosotros mismos también, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar a los demás, amar a los demás como tú lo hiciste y como tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor, acorde a tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que cuidemos, Señor, a las personas que tengan sed, que tengan hambre, que no tienen dónde dormir, Señor. Que haciendo todo eso, vamos a cuidar de ti, Señor, y vamos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser mejores personas, Señor, para ti
y ayúdanos a agradarte cada día más. Gracias por esta palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, chicos, esta fue la cápsula número 3 y los vemos para la siguiente cualidad de carácter.